Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Science y Fierros, el podcast en donde hablaremos de entrenamiento, culturismo, nutrición, siempre desde una perspectiva crítica, integral y evolutiva. Yo soy San y estoy muy contenta el día de hoy de estar aquí, un episodio más con Laura Placeres. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola Sam, muy bien. Contenta de estar nuevamente aquí grabando contigo y de un tema que hemos platicado recientemente, pero creo que por ahí hay algunas cosas que podríamos aportar para esclarecer más. Entonces, pues bueno, ¿qué te parece si nos dices de qué vamos a platicar el día de hoy y nos das la introducción para ya comenzar con ello? Sí, claro, pero antes de comenzar, Milau, quería pues también añadir estos otros anuncios parroquiales, ¿no? Que sería sobre nuestro webinar que está muy próximo a ser, bueno, todavía faltan unos días, pero las ofertas que teníamos o los descuentos que teníamos sobre pues ya casi están por expirar, así que les recomendamos que si quieren ustedes saber un poquito más del webinar, el primer webinar que va a tener Science y Fierros, se pongan en contacto con nosotros a través de DM, a un mensaje en Instagram o incluso pueden mandarnos un correo electrónico o comentarnos aquí abajo en en el video del video para darles información al respecto, también contactarlos y decirles de qué va a tratar, porque justo hemos estado hablando un poquito sobre estos temas de los cuales vamos a tocar y profundizar aún más en nuestro webinar. Así que pues bueno, ahí toda la información se las podríamos mandar si ustedes quieren y también no olvidar lo de nuestras asesorías que ofertamos, bueno, que ofrecemos tanto Lau como yo. Vamos a dejar igual nuestras redes sociales ahí abajo y también por último no se olviden de suscribirse y darle like a este episodio y también a este podcast si les gusta el proyecto. Van a ser dos ponencias que vamos a presentar, tanto Sam como yo, donde hablaremos de la cuestión teórica, por supuesto, el marco teórico alrededor de pues, este enfoque que ambas estamos utilizando para manejar nuestra composición corporal y la parte práctica, que creo que es muy importante, cómo lo hemos implementado, cómo las diferentes circunstancias que tenemos cada una de nosotras por separado, pero además nosotras mismas a lo largo de distintas etapas, cómo esta herramienta es bastante flexible y se puede moldear a estos cambios en las circunstancias de la vida que van surgiendo. Y estaremos también proporcionando material adicional sumamente valioso, una super calculadora que tiene Sam para hacer estas planificaciones nutricionales. Yo estaré compartiendo también mi plantilla de programación de entrenamiento y bueno, pues por ahí algunas otras sorpresillas más. Así que hay de verdad muchísimo valor en este webinar que estamos haciendo y creo que no se lo deberían de perder por ningún motivo. Yo creo que les va a gustar demasiado, la verdad, porque esto que nosotros estamos ofertándonos, ofreciendo no solamente es algo que hayan escuchado por ahí, incluso es algo bastante diferente y justo de eso va a tratar el tema del día de hoy, porque si bien se habla últimamente, no me dejarás mentir, bastante sobre la alimentación intuitiva, no queremos que caiga la información que nosotros estamos también promoviendo tanto en este enfoque. Sabemos que es un enfoque también interesante, ¿no? Pero no por eso significa que el dejar de contar macronutrientes o dejar de contabilizar también calorías en general o de pesar los alimentos tiene por qué caer en esto de la alimentación intuitiva. Son cosas y enfoques distintos. Ya lo hemos mencionado un poquito, Lau lo ha enfatizado también aquí en el podcast, pero, ¿qué te parece, Milau, si empiezo con una introducción de qué es la alimentación intuitiva para así también después que las personas puedan diferenciar el por qué nosotras no estamos como tanto hacia esa línea? Me parece perfecto siempre empezar con las definiciones, entender de qué estamos hablando y de ahí nos seguimos.
Vale, pues la alimentación intuitiva nace a partir de más o menos los años 90 por dos nutriólogas que se llaman Evelyn Tribole y también Elise Rech. Ellas sacaron un libro relacionado con esto, de hecho se llama La alimentación intuitiva. Fue bastante exitoso, ahorita no sé en qué número de edición va, pero se ha vendido bastante. Entonces, ¿qué es lo que ellos enfatizan? Principalmente dos puntos importantes, ¿no? El primero sería una respuesta para desenfocarse en esto, en este enfoque basado en dietas restrictivas, así le llaman ellas, ¿no? O sea, quieren quitar o van en contra de las llamadas dietas restrictivas. Toda dieta que incluya pesaje, que incluya el contabilizar, que incluya tener un menú, todo esto, bye. No, eso no es alimentación intuitiva. De hecho, a pesar de que saben que dieta significa el consumir alimentos, ¿no? Tan solo en nuestro día, pues bueno, ellas se separan de esa terminología. Ahora, también otra de las cuestiones es que enfatizan el confiar en las señales internas de hambre y saciedad del cuerpo en lugar de ajustarse a reglas o restricciones externas, que es lo que ya venía diciendo, ¿no? Y hasta ahí, pues todo bastante interesante, ¿no? Podríamos enfatizarlo o matizarlo también, que eso es lo que vamos a hacer más adelante en el episodio. Y una cosa más es que tienen ellas 10 principios principales, vaya la redundancia, de la alimentación intuitiva. El primero sería rechazar la idea de la dieta, o sea, para empezar a dejar de lado la idea de que existe una forma única o perfecta de comer o que la pérdida de peso es la clave para la salud y de la felicidad, por ejemplo. Justo también eso, nos enfocan en bajar de peso, ellas se mencionan como no pesocentristas. El número dos sería honrar el hambre. El número tres sería haz los paces con la comida, o sea, dejar de etiquetar los alimentos como buenos o malos, es quitarle esta moralidad a los alimentos. También está el desafiar a la policía alimentaria, o sea, no estar como muy pendientes de lo que tú estás consumiendo, sino dejarte fluir, ¿no? Respetar la plenitud también o tu plenitud propia, llámese plenitud como sea que se llame para cada persona, y también descubre el factor de la satisfacción, ese es otro de sus puntos, ¿no? O sea, encuentra el placer de de las elecciones de los alimentos que tú estás haciendo. Hay otros principios que son también honrar tus sentimientos sin usar la comida, o sea, separar el hambre emocional del hambre fisiológico, también respetar tu cuerpo, todas las señales de tu cuerpo, que no querer encajar tu cuerpo a un estándar específico y también esto de hacer ejercicio, pero de acuerdo a lo que a ti te haga sentir bien, ¿no? O sea, si te das cuenta o si se dan cuenta también, va mucho como en el aspecto de, está bien, aléjate de contabilizar y todo esto, pero y también separa como la emoción de lo fisiológico, pero al final, pues sigue tu intuición, ¿no? Y sé tú mismo. Y el último es honra tu salud. Hasta aquí todo parece bastante interesante también, pero pues hay que tomar en cuenta que estamos en un contexto obesogénico, ¿no? Entonces, yo ahí, por ahí comenzaría a ser como la abogada del diablo, por así decirlo, en cuanto a que, ¿qué tanto vas a respetar tu hambre y tu saciedad, ¿no? Ah, bueno, y es que eso también es importante enfatizar, que este tipo de enfoque se utiliza para la población en general, no tanto como específica para población que ya tiene ciertas bases, ¿no? Em, ya si alguien pues sabe un poquito más sobre esto, pues igual los invitamos a dejarlos en el comentario, pero a lo que hemos estado experimentando, investigando, leyendo, pues sí se aplica a la población en general, lo cual a mí, no sé, a ti, Lau, que tal te parezca, pero se me hace un poco problemático, comenzando por ahí. ¿Cuáles son sus argumentos? Pues bueno, los bebés principalmente, ¿no? Que al nacer nosotros tenemos ya intuitivamente, por naturaleza, pues nuestra hambre y nuestra saciedad bien reguladas, pero que al pasar el tiempo con esta policía de los alimentos, ¿no? Y estas insatisfacciones corporales y estas restricciones también, en general, pues comenzamos a alejarnos de estas sensaciones. Ok, puede ser eso también interesante, pero ¿qué tanto un bebé también puede desregularse cuando está en un
contexto en el cual hay alimentos ultraprocesados. Entonces, ¿qué tal si hasta ahí lo dejo, Lau? ¿Y tú qué opinas sobre esto? Uy, me parece muy interesante todo lo que nos platica Sand y bueno, comenzando por esta pregunta de, ¿sería recomendable utilizar esta manera, este enfoque para la población en general? Y pues ahí algo que se me viene a la mente es una frase que le escuché a Alberto Núñez hace poco Mm, en un podcast que decía, "Mm, un atleta educado, ¿no? Es un atleta que puede ser flexible, ¿no? Y puede ser flexible con su alimentación. No ujú, era exactamente así, pero parafraseándola, eso es lo que decía. Ahora, ¿qué entendemos de eso? Que para tener flexibilidad se requiere tener ciertas herramientas, se requiere tener cierta educación y cierta experiencia, ¿no? Porque cuando comenzamos en algo, cuando no tenemos esa, o sea, esa experiencia, en cualquier área de la vida es importante tener ciertas limitantes que nos sirven como directrices para encaminar nuestro proceso y que más adelante entonces podamos ir incorporando flexibilidad. O sea, yo creo que la flexibilidad es una cosa que se va ganando a claro, consecuencia de la experiencia y de tener también pues ese mayor entendimiento. Ahora, por ejemplo, ¿no? Hace poquito platicábamos antes de empezar a grabar de los cursos, de las certificaciones, ¿no? Una certificación internacional, por ejemplo, la de NASM, ujú, que tú estás por tomar, que yo tomé, para alguien que no, que apenas está comenzando y se quiere adentrar en este mundo, puede ser muy útil porque de entrada ya tienes estructurada la forma en la que se va dando la información. exacto. Desde lo más básico vas pasando a conceptos cada vez más complejos, aplicaciones más complejas. Y cuando desconoces de un tema o cuando desconoces de algo, pues esa estructura te sirve muchísimo para no perderte, porque si tú abres Google y entonces empiezas a buscar entrenamiento, te va a salir muchísima información y no vas a saber ni por dónde empezar y tampoco vas a saber discernir. Algo similar ocurre con la alimentación. Si no tenemos esta información, estos conceptos de cómo es que ganamos, cómo es que perdemos peso, el concepto de calorías, herramientas como saber leer las etiquetas nutricionales, distinguir y entender que alimentos ultraprocesados, como lo mencionabas, van a ser muy difícil que nuestras señales, que sí traemos, que sí están integradas, ¿no? Para distinguir cuando ya estamos satisfechos, ¿no? Saciados más bien sería la palabra, Saciados. Ujú, saciados tras una comida, pues va a ser difícil que podamos emplearlas porque estos alimentos están hechos para aportar un contenido energético bastante alto, una densidad energética muy alta, pero con un volumen, con un espacio que ocupan en nuestro estómago y en nuestro plato muy pequeño, ¿no? Y si a eso le sumamos el entorno en el que comemos, con un montón de distracciones, la cuestión también cultural, como pues todo también se festeja y se celebra alrededor de la comida, como también desde pequeños aprendemos en muchas culturas, la mexicana creo que es un gran ejemplo a no dejar nada en el plato porque es de mala educación, ¿no? Porque se toma como una grosería ujú. y esas cosas van acompañando. Entonces, podríamos decir que la mayoría de personas en la población general en ese sentido serían como ultra principiantes en el aspecto nutricional y sería como enseñar a un niño a andar en bici sin pasar antes por el triciclo, sin pasar antes por la bicicleta con las rueditas entrenadoras y luego ahí va, no la bici, sino va la moto, ¿no? O sea, puede ser receta para un desastre, ¿no? Eso es lo que yo considero. Sí, sí, totalmente, totalmente que sí. Y aunque claro que tiene cosas bastante interesantes, como lo mencionas, se necesita primero una base específica, conocerte a ti mismo, conocer, ya lo hemos mencionado, qué es hambre y qué es saciedad. También invitamos a las personas que nos están escuchando y que no han escuchado nuestro episodio pasado a volver a él o a escucharlo para que también sepan a qué nos estamos nosotros refiriendo
porque ahí hablamos sobre lo que nosotras promovemos, ¿no? En este aspecto de no contabilizar macros, qué hablamos cuando hablamos de cambiar el enfoque también un poco, y por eso es que aquí estamos como tratando de matizar el por qué no alimentación intuitiva, ¿no? Justamente porque las bases van ante todo, y si a alguien lo pones a, no sé, a caminar, ¿no? O por ejemplo, esta es una metáfora que también me parece muy esclarecedora de es como si yo no sé manejar, ¿no? Y de repente me pongo frente a un coche y digo, bueno, voy a manejar de manera intuitiva, ¿no? O me dice el instructor, ¿sabes qué? Soy el instructor, pero quiero que manejes de manera intuitiva. Ok, voy a manejar de manera intuitiva y seguramente las multas, los choques y todo esto, pues van a estar a la orden del día, porque ¿qué tanto voy a saber manejar o qué tanto voy a aprender a manejar así? Pues capaz sí aprendo, ¿no? Con todas esas cosas, pero ¿cuál va a ser el precio detrás de ello? Entonces, antes de ponerte a manejar de manera intuitiva, pues tienes que tener estas bases y tienes que saber cuáles son, no sé, las reglas, ¿no? De tu ciudad, cuáles son también, no sé, respetar a los peatones, o sea, todas estas cosas, la velocidad, todo eso, pues son conocimientos que primero tienes que adquirir antes de aventarte a esto. Y claro que ellos también, o sea, otro de los argumentos, aparte esto de los bebés que comen intuitivamente, pues también ellas escriben o adscriben mucho a esto de lo que se ha visto bastante de las insatisfacciones corporales, de también esto de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? El fracaso de las dietas que nos lleva también a un estado emocional muy negativo, y todo esto pues son sus argumentos. Y claro que hay un metaanálisis que también lo vamos a dejar aquí abajo, que salió en 2021 y habla justo o escriben o describen es sobre esto de la nutrición intuitiva. Es una investigación que reunió a 97 estudios, 89 de ellos fueron transversales, lo que permite estudiar las variables de efecto también y de exposición, pero pues también la temporalidad es un poco ambigua. Entonces, ahí se estudió y se recomienda, o más bien se amplia un poco el análisis de qué tan beneficioso es para las personas pues hacer esta alimentación de manera intuitiva, ¿no? Si bien los efectos son muy positivos, también es cierto que faltan estudios con diseños más prospectivos, más experimentales, más específicos, todavía como para hacer aseveraciones si realmente puede funcionar para otras personas. ¿Cuáles serían los contras? Pues bien lo dijiste tú, ¿no? No tener las bases y aventarnos así al ruedo de pues honra tu hambre, pero ahí lo que yo veo es, ok, si quieres, honra tu hambre, pero también honra tu saciedad, ¿no? También eso involucra cuestiones cognitivas y todo esto que tenemos que saber cómo reacciona nuestro cuerpo y nuestra mente ante un estado de apetito, ¿no? Creo que la cuestión radica en qué tanta flexibilidad requiere cada persona según su objetivo, según su historial también, o sea, su Es historial cierto. dietético, su historial de salud mental. eh, y bueno, o sea, qué tan importante es la parte de mejorar tu composición corporal, porque como tú lo mencionabas, o sea, nosotras utilizamos esta herramienta con la finalidad de mejorar la composición corporal. Entonces ya desde ahí hay un objetivo que es más específico que el de una persona de población general que pues solamente es aprender pues a manejar su alimentación y tener ciertas bases, sin importar dónde termina el peso, sin importar dónde termina la composición corporal, ¿no? Entonces, y si nos vamos igual, o sea, si seguimos adentrándonos en esta especificidad, podríamos irnos, por ejemplo, a un competidor, ¿no? O sea, un competidor, pues, mucho menos puede dejarse llevar por la Sí, intuición, porque la intuición, ¿qué va a hacer? O sea, va a decir, bueno, claro. necesito estar en un porcentaje de grasa más alto, necesito, todavía es muy poca comida o lo que estoy consumiendo para no solamente sentirme saciado, sino también sentirme satisfecho, ¿no? Y qué pasa también con un competidor tras competencia, que sí necesita recuperar Claro. ese peso y recuperar esa parte de esa grasa perdida para volver a estar en una buena situación hormonal, pero aún ahí debe de haber ciertas guías, ¿no? Porque sabemos que si no, el cuerpo y el ser humano se van hacia el otro extremo y eso también genera problemas.
algo que se me viene a la mente es igualmente un estudio que se hizo en 2021, Ujú, donde evaluaron el efecto que tenía contabilizar las calorías, utilizar una aplicación, concretamente la de MyFitnessPal, ujú, para el conteo, el registro de las calorías y el efecto que tenía en la incidencia o el riesgo a padecer algún trastorno alimenticio o a desarrollar una mala relación con la alimentación, ¿no? Y en este estudio donde pues la muestra fue muy grande, fueron creo que cerca de 200 mujeres universitarias, pues a un grupo de ellas las hicieron registrar su alimentación en MyFitnessPal y el otro pues fue el grupo control que no tuvo ninguna intervención. ujú. Y no se observó en realidad ningún efecto negativo ni en mayor ansiedad, ni en Sí, claro. síntomas depresivos, satisfacción corporal, la calidad de vida, la actividad física, incremento en el riesgo de padecer algún trastorno alimenticio. No se observó nada de eso. Ahora, ¿eso quiere decir que registrar calorías no va a generar o no puede exacerbar o no puede incrementar el riesgo de desarrollar, no necesariamente un trastorno alimenticio, pero una mala relación con la comida o con el ejercicio, por ejemplo? Pues no necesariamente, porque algo que un criterio de exclusión para este estudio fue que pues las personas que participaban, las mujeres que participaban, previo a ingresar tenían que llenar un cuestionario donde justo escaneaban para ver que no hubiera riesgo, ¿no? Un riesgo alto de sufrir un desorden alimenticio. Entonces, de entrada, pues está Como sesgado el sesgado, estudio, ¿no? Porque claro. son personas que no tenían ese riesgo alto, ¿no? O sea, Ujú, personas en una buena situación de relación con la comida, de salud mental. Entonces, bueno, en esa población, en personas que no tienen ese riesgo, que tienen buena relación con la comida, que tienen buena relación con el ejercicio, que tienen buena relación con su físico, pues sí, registrar calorías probablemente no exacerba o no incrementa el riesgo. Pero ahora, ¿por qué lo hicieron así? Porque no sería ético, ¿no? Permitir que personas que, por ejemplo, tuvieran antecedentes o un historial de algún trastorno alimenticio realizaran ese estudio, porque entonces probablemente sí, o sea, sucedería, empezarían a tener pues este tipo de problemas. Así que, pues bueno, ¿qué es lo que nos arroja o qué conclusión podemos tomar de esto? Pues que en personas que no presentan signos o no tienen historial de haber desarrollado este tipo de situaciones, pues registrar calorías, que es una herramienta, digamos, flexible desde el punto de vista que te permite utilizar cualquier alimento que tú quieras siempre y cuando estés, ujú, o sea, sigas ciertos lineamientos de un rango de calorías, un rango de para cada uno de los macronutrientes. Y ya ahí como atleta o como coach puedes determinar, bueno, también que se cumpla tanto de fibra y cierta cantidad de las calorías, cierto porcentaje que esté destinado a alimentos con poco proceso o sin proceso alguno, ¿no? Pues entonces puede ser una excelente herramienta. Ahora, volviendo a la alimentación intuitiva, puede ser una gran herramienta para personas, considero que ya tienen como, pues, cierta conocimiento. conocimiento, pero además que están dentro de un entorno donde será más fácil que Ujú, puedan hacer estas elecciones congruentes de tal forma que pues la composición corporal no se deteriore, ¿no? Hay también un estudio que sí no me acuerdo cómo se llama ni nada, pero observan más bien, no evalúan, observan una población en Canadá de estas que todavía rescatan mucho pues de lo que se hacía anteriormente, ¿no? O sea, anteriormente me refiero cuando pues las personas cultivaban sus propios alimentos, personas con una alta actividad física, ¿no? Es una población que la mayoría de los hombres se dedican a la ganadería, ¿no? Y las mujeres pues sí trabajan en la casa,
pero preparan sus propios alimentos y simplemente el trabajo en la casa pues les puede hacer dar 14,000 pasos diarios, ¿no? Entonces, sí pueden consumir alimentos con bastante contenido energético, pero ellos los tienen que producir, ellos tienen que trabajar para poder obtener el alimento. Por lo tanto, el gasto energético que ellos tienen es mucho mayor que el de la mayoría de las personas con las que trabajamos o muchas personas que pudieran estar escuchando el podcast que tienen un trabajo de oficina, que en la oficina además llega el compañero de la oficina con las donas porque es viernes de donas, ¿no? O sea, Y el frappé o el cafecito. o sea, si tú tienes un entorno donde se facilita a que tú puedas caminar bastante, que puedas dar muchos pasos, que tu elección de alimentos favorece a que puedas elegir mayor cantidad de alimentos no procesados que no tengan una alta palatabilidad, ¿no? Ujú. Entonces probablemente una alimentación intuitiva podría tener más sentido, ¿no? Pero si vives en una ciudad industrializada como la mayoría de nosotros vivimos, si tu trabajo es sedentario, si además estás acostumbrado y en tu familia o en tu entorno, todas las actividades que te realizan vienen acompañadas de comida y la idea de ver una película sin unas palomitas y un refresco y unos nachos, pues es como, no, pues ¿para qué veo la película? Si Ujú. salir a festejar un cumpleaños tiene que tener de por medio alcohol, ¿no? Por poner un ejemplo, pues entonces probablemente necesitas, si tu objetivo, repito, es mejorar tu composición corporal, ¿no? O mantenerla en un rango que sea eh, saludable, pues entonces vas a necesitar más restricciones. Claro, sí, claro. Y dijiste algo muy clave, o sea, el contexto en el que estás importa bastante en las decisiones que tomas y también el sentido que le das a las cosas, a las circunstancias y a las herramientas que estás implementando o que eliges para ti mismo, ¿no? Para tu vida también. ¿Qué sentido le estás dando, por ejemplo, a ese enfoque, ya sea un enfoque intuitivo, ya sea un enfoque flexible o un enfoque rígido, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido que tú le das y qué comprendes por eso realmente? ¿Qué bases tienes y qué conocimiento y educación y en qué contexto estás viviendo? Porque claro que podemos cambiar, las herramientas son para utilizarlas. Tú puedes utilizar una herramienta ahorita a lo mejor rígido porque vas a competir, ¿no? Y tienes que estar muy, no sé, tienes que tener muy establecido tus macronutrientes y todo esto, y te gusta hacerlo así, te adhieres más así, porque sabemos que también se puede hacer de otras maneras, ya hablaste tú del caso, por ejemplo, de Alberto Núñez, pero si tú te adhieres a eso, o sea, está perfecto, ¿no? Es lo que tú conoces, lo que hasta cierto punto te está sirviendo en esa temporada de tu vida. Probablemente después ya no, y está bien. Ahora sí que aquí yo encuentro el valor en el punto medio, ¿no? Encontrar este punto medio y no satanizar no solamente alimentos, sino tampoco herramientas, enfoques o metodologías. Encuentra el beneficio en cada una de ellas y también hasta cierto punto uno como coach, por ejemplo, o asesor puede implementar y hacer sus híbridos, ¿no? Que ayuden a sus clientes, porque al final también eso es personalizar las asesorías y también el coaching, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que estamos comprendiendo por algo, por ejemplo, rígido? Pues es este pensamiento del todo o de nada, ¿no? Este pensamiento dicotómico que ya hemos hablado aquí también, de no te puede salir para nada de lo que tú estás consumiendo y también de a lo mejor quitar todo lo hiperpalatable o los dulces, ¿no? O a lo mejor comidas que te hacen salir de tu objetivo en ese momento. ¿Qué es un control flexible o qué se podría entender como algo flexible? Pues es un enfoque gradual, ¿no? Que sabes que puedes utilizar justo ciertas herramientas, incluso a veces añadir un poco de alimentos a tu dieta, ¿no? Que no estás como tan acostumbrado porque saliste a comer, porque tocó hacer una fiesta, porque tocó una boda, porque X o Y la vida pasa, ¿no? Entonces, bueno, dices, perfecto, yo ya sé más o menos cómo
qué es lo que yo como, se siente mi cuerpo, ya sé que es una proteína, que es un carbohidrato, que son los lípidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, sabes que como será algo permanente o algo pues para toda la vida, adhieres tus hábitos, ¿no? Tienes estas piedras grandes y no te sientes como con esto súper, súper rígido. ¿Te puede ayudar? Sí. Y también sabemos que el traquear, por ejemplo, y el pesaje puede ser híbrido, puede ser que no sea rígido, puede ser que simplemente a lo mejor peses o a lo mejor traques ciertos macronutrientes y otros no, incluso puede ser un comienzo para desapegarse de la báscula también o del traqueo de calorías. Y también nos puede ayudar mucho a establecer una hábitos, otra conocimiento, otra autoconocimiento y también, no sé si te ha pasado, Milau, pero ¿cuántos clientes no hemos tenido que de repente comienzan a registrar, nunca habían registrado, comienzan a registrar, todo bien, ¿no? Pero de repente dicen, wow, no tenía ni idea que comía, no sé, tantas calorías, ¿no? O que me quedaba demasiado baja en mis calorías o demasiado bajo en mis calorías. Wow, yo pensé que comía demasiado y resulta que no. Y entonces eso ayuda mucho a la intervención. No sé si te ha pasado, pues, y nos ayuda para justo ajustar, hacer comparativas, para también saber lo que comemos, lo que nos gusta, lo que añadimos, lo que vamos a dejar, lo que tenemos que quitar, ¿no? Por ciertas razones. Entonces, pues al final también eso, pues podría ayudar en cierto sentido. Sí, lo que mencionas, o sea, no es que una esté peleada con la otra, o sea, al final son herramientas que pueden coexistir Eso, y el grado en la cual utilizamos cada una de ellas, pues obviamente va a depender del contexto, ¿no? O sea, por ejemplo, exacto. ahora que inicie mi etapa de pérdida de grasa, pues Uy, está o sea, cerca. sí tengo una idea de más o menos cómo voy a modificar la alimentación que suelo llevar diariamente, ¿no? Pero sí, seguramente me pondré ahí en MyFitnessPal a registrar lo que actualmente estoy consumiendo como en un día normal y entonces ver, bueno, a ver, esto probablemente está de más, ¿no? O sea, lo sé, ¿no? Por decir, el chocolate en el preentrenamiento, pues seguramente no estará o estará en menor cantidad, ¿no? Porque pues aporta bastantes calorías y no necesariamente me va a saciar mucho, ¿no? Probablemente la cantidad de verduras y de frutas puede mantenerse igual o incluso incrementar, ¿no? Pero pues creo que sí vale la pena incluso, o sea, aún cuando estés llevando este, este enfoque de no estar registrando, ¿no? De hacerlo un poquito más flexible en ese sentido, pues cada cierto tiempo, a ver, bueno, vamos a hacer una revisión, un checklist, lo que yo estoy haciendo, cómo eso se traduce a calorías, a macronutrientes, cómo es que se distribuyen a lo largo del día, cómo eso cambia, por ejemplo, en una circunstancia de fin de semana, ¿no? Y Ujú. eso te va abriendo el panorama y ayudándote a tomar mejores decisiones, porque al final Eso, por eso registramos, ¿no? Por eso registramos la variable que sea, por eso exacto. se monitorea el peso también, ¿no? O Es, sea, porque te permite ir identificando tendencias y tomar decisiones con base a ello para si de pronto ya te estabas como que saliendo tantito del camino, o sea, si tienes una métrica que te permite observar cuando ya te estás saliendo, pues entonces eso te ayuda a regresar y puedes, en el caso del conteo de calorías, pues al hacerlo numérico, o al observarlo así de esta manera cuantitativa, pues puedes impactar de mejor manera los hábitos, ¿no? Como los comportamientos que estás teniendo, si quizá de pronto igualmente lo que pasa con los pasos, ¿no? O sea, vas identificando. O sea, yo, por ejemplo, hoy he tenido un día bastante sedentario. Aun cuando no registrara mis pasos, sabría que he tenido un día bastante sedentario, pero no sabría que, pensaría tal vez, híjole, me faltan muchísimo, ¿no? Cuando en realidad me faltan como 1200, una cosa así, ¿no? Si no tuviera esa herramienta, pues sería así como, híjole, pues tal vez voy a salirme a caminar una hora, cuando quizá no era necesario, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que aun cuando estés llevando o empieces a llevar un proceso como el que tú y yo llevamos, ¿no? No quiere decir que nunca más vas a regresar a la aplicación o a traquear calorías y macronutrientes. O sea, cada cierto tiempo puede ser, pues como las fotografías de progreso igual, o sea, no te ujú. estás viendo todo el tiempo, no estás posando todo el tiempo, pero cada cierto tiempo lo haces para ver cómo vas.
una forma de regresar, ¿no? A eso. También, es interesante, sí, claro, porque también se ha visto como es un predictor muy potente para los cambios en la composición corporal a nivel general también, ¿no? No solamente el traquear o el pesaje de alimentos que te permiten tener cierto conocimiento, pero también, el hecho del peso corporal, ¿no? Llevar un registro de tu peso corporal o incluso también de llevar un registro de tu entrenamiento también, porque traquear es como también describir acciones, se podría ver de esa manera, si tú registras tus hábitos también, pero si tú utilizas esa información a tu favor, puede ser muy interesante si continuamos entonces aprendiendo sobre esa metodología, pero si al final solamente estamos acumulando datos y datos y datos y datos de manera automática y ya simplemente nos desapegamos de todo y estamos anotando por anotar, pues bueno, entonces, ¿para qué lo estamos haciendo, no? Y volvemos a lo mismo de los sentidos. Es interesante tener como el registro de los hábitos, pero también qué estamos haciendo con esa información que estamos obteniendo. Y asimismo, lo que iba a decir es que cuando mientras hablabas se me venía a la cabeza, es que no necesariamente tienes que estar traqueando, por ejemplo, tus alimentos o pesando tal cual para conocerte, sino también puedes registrar tus sensaciones. O sea, cómo te sientes antes de comer, cómo se siente el hambre, lo anotas para saber, ¿no? Los patrones ahí y detectar tendencia, tal como lo decías tú, pero también cómo te estás sintiendo después de comer, ¿no? O sea, qué tanto te sentiste y así, ese puede ser otro trabajo de introspección que ayuda y se recomienda mucho. Por ejemplo, es una herramienta que agarré de esta metodología, de este enfoque intuitivo y se me hizo de mucho valor, pues empezar a anotar tus sensaciones de hambre y saciedad para también tener ahí un registro. Y bueno, nada más ya, por último, a menos que tú quieras decir algo más, Milau, creo que sí abarcamos más o menos todo el espectro que queríamos. Yo dejaría ahí la recomendación nada más a nivel general, pues simplemente educarnos, ¿no? A nivel emocional también, porque eso es algo muy importante, la salud emocional, también la gestión emocional, el manejo del estrés, no siempre va a ser lineal todo y perfecto, ¿no? No, yo siempre digo en las historias que no vamos a irnos al monte Fuji a meditar y todo esto, ¿verdad? No somos monjes, pero pues sí educarnos en esos aspectos nos ayuda para tener igualmente herramientas en esas áreas que son muy importantes. La imagen corporal, ¿no? Educación en la alimentación, el mindful eating también, el detectar cómo estamos comiendo, tratar de tener la atención en lo que estamos haciendo en el momento presente de comer. La autocompasión es otra herramienta bonita y muy interesante para esto de la alimentación en general, utilizando el enfoque que sea. Y también, pues, el entrenamiento, ¿no? O sea, no dejar de tener el hábito de entrenar, porque al final ese enfoque como principal, como base, yo creo que cambia totalmente, la vida de las personas. Es que si nos damos cuenta, en realidad el enfoque que se utiliza es una mezcla de un montón de herramientas, ¿no? Como mencionas, yo también en mi hoja de registro, registro mi peso, registro mi calidad de sueño, la cantidad de horas de sueño, la sensación de hambre previo a las comidas, la saciedad posterior a las comidas, ¿no? Son las cosas que yo registro. Ahora, como en todo, o sea, no por registrar mayor cantidad de cosas significa que vas a tomar mejores decisiones o vas a hacer algo con esos datos. Yo podría añadir ahí registrar mi proteína, registrar mi sodio, registrar la Tu cantidad de potasio. magnesio, que esto sí, exactamente. Pero en este momento, no, o sea, registrar eso no tendría, no haría nada con esos datos de momento, ¿no? Entonces también es cuestión de pensar, a ver, ¿me sirve a mí registrar qué? Para Ujú. lo que yo necesito prestar más atención a. Entonces, si yo sé que de pronto mi calidad de sueño puede impactar negativamente o que hay una relación con mi humor o con mi preparación para entrenar, bueno, pues lo registro porque para mí es interesante ver cómo se da esa relación y de qué manera puedo quizá impactar en una de esas variables, por ejemplo, la calidad de sueño, para entonces tener un mejor rendimiento en mi entrenamiento, ¿no? Entonces, no necesariamente, como tú mencionas, es
no registrar absolutamente nada, se pueden registrar otras cosas que tengan más que ver con lo cualitativo, como estas sensaciones, y puede llegar a un punto en el que eso tampoco se registra, ¿no? O sea, yo también quiero llegar a un punto en el que, pues incluso hasta la báscula, ¿no? O sea, que solamente en una etapa de pérdida de grasa lo vaya haciendo al ojo, ¿no? O sea, cómo me voy viendo, sé cómo me voy a sentir en cada una de estas etapas a lo largo de una pérdida de grasa conforme va cambiando la composición corporal, sé cómo van a ser mis comidas, sé qué tanta flexibilidad voy a tener, por ejemplo, al momento de comer fuera, ¿no? Pero lo sé o lo podré aplicar porque ya pasé por ahí muchas otras veces, habiendo registrando mucho, luego un poco menos, luego un poco menos, luego un poco menos, para terminar ahí sí como, pues todavía con un enfoque mucho más flexible y de nuevo, no porque sea superior, ¿no? Simplemente pues es una herramienta que te puede, o sea, cuando tienes ese dominio, como hablábamos la grabación pasada, cuando tienes ese dominio de algo, llegas a esa competencia inconsciente, pues eso te libera espacio para otras áreas, ¿no? Esa es realmente la finalidad y del webinar también, que ustedes puedan explorar esta Sí. herramienta, que ustedes puedan tomar de ella lo que les sirva y experimentar, o sea, de qué manera eso impacta en mi calidad de vida, de qué manera eso impacta en la habilidad que tengo para concentrarme o enfocarme en otras tareas en las cuales quizá no soy tan competente todavía, pero quiero llegar, así como lo hice con mi alimentación, a esa competencia. Entonces, pues eso sería lo único que me gustaría añadir. Y bueno, creo que pasaremos ya con las recomendaciones, Nada ¿no? más, sí, nada más voy a decir última cosita, que también es importante recalcar que este webinar sí va pues para quien quiera tomarlo, pero específicamente, usualmente en nuestro nicho son personas que ya entrenan, que ya tienen ciertas bases, que incluso han competido, que están muy relacionados con ya esto de contabilizar calorías y que quieren una alternativa nueva para pues trascender, ¿no? A este enfoque que ya se viene trayendo. Entonces, claro que hay un poco de todo, pero también por eso especificamos ahí para quién sí, para quién no. Y eso sería interesante que lo leyeran las personas que quieren o que están decidiendo tomar el webinar. Entonces, pues sí, simplemente eso es como el RIR. Yo siento, o sea, ya de tanto entrenar, de tanto utilizarlo o el RPE, ya tanto utilizar estas métricas, ya tú sabes cómo sientes cuando estás en un RIR 1, por ejemplo, ¿no? Caso contrario cuando recién vas a iniciar. Pero bueno, ahora sí, las recomendaciones, Mila. Bueno, yo voy a dejar de recomendación el paper que mencioné, Vale. que en inglés se llama Introducing Dietary Self-Monitoring to Undergraduate Women via a Calorie Counting App. Has no effect on mental health or health behaviors. Results from a randomized control trial. Entonces, va a dejar Sand la liga ahí en la descripción Sí. para los que quieran acceder a él y leerlo. La verdad está bastante interesante. ¿Y tú, Sand, qué nos vas a recomendar hoy? Yo voy a dejar pues, un artículo que escribió Greg Nichols que se llama El problema con contar calorías. Está bastante interesante, añade ahí muchos estudios que se me hizo muy esclarecedor justo para este webinar que vamos bueno, a ofrecer y que también va a ayudar muchísimo a complementar. Es como un material complementario a lo que vamos a estar viendo. Así que ahí se los voy a dejar también el link y las referencias también de los estudios que estuvimos mencionando el día de hoy. Y por cierto, muchísimas gracias a todos los comentarios que hemos recibido. Estaba yo ahí revisando y tenemos muchos comentarios en YouTube que no hemos contestado. Me voy a dar la tarea de contestarlo también Sí, porque se agradece bastante, o sea, todos
los comentarios de apoyo, de cariño, incluso todos los comentarios que hay ahí haciéndonos críticas constructivas, así que pues agradecemos bastante todo ese cariño, todo ese amor, hace que la verdad nos inspiremos, o sea, a mí me inspira un montón estar leyendo eso y también leerlo a través de Spotify, que si no nos han escuchado a través de Spotify, ahí estamos también, así que los invitamos a ir para allá y darnos calificación, creo que se puede dar calificación en Spotify, ¿verdad? Sí, ahí se puede. Ajá, alguna reseña o algo así, que eso nos ayudaría bastante a seguir creciendo y llegando a más personas para seguirle dando sentido a este gran proyecto. Así que bueno, muchísimas gracias, Lau, por acompañarme en otro episodio más. Gracias a ti, Misa. Pues nada, ya saben, tienen 4 días nada más para aprovechar la promoción, así que ya viene la quincena. Usen un poquito de ese dinero. La verdad es que, repito, no es por nada, pero es una cosa mínima en comparación con todo el valor que va a estar aquí, todo el empeño que le estamos poniendo. Vale muchísimo la pena. Así que bueno, cualquier información, cualquier duda, cualquier comentario, como les recordamos, pueden mandarnos mensaje a través de nuestros propios Instagram o a través del Instagram de Science y Fierros. Y bueno, gracias por llegar hasta acá. Esto fue Science y Fierros. Bye bye.